Dentro del cuidado integral de la salud, vamos a ver ahora entonces lo que es las enfermedades no transmisibles. Recordando siempre que la prevención y control de enfermedades no transmisibles es realmente el gran macro hoy en día, porque la mortalidad fundamentalmente en nuestro país y en todo el mundo está en enfermedades no transmisibles. Las transmisibles todavía es todo un tema a controlar, sobre todo en nuestras áreas de mayor pobreza, pero en general hoy en día, en lo que es la vida urbana y la vida de todo el mundo y el primer mundo, entre comillas, es el control de enfermedades no transmisibles. Entonces, el control de enfermedades no transmisibles pasa fundamentalmente por el control de aquellas enfermedades que son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Estamos justo lo que les estaba diciendo, ¿no? Aquí hay un concepto importante que es la carga de enfermedad. Pueden preguntarles, o sea, ¿cuál es el principal, ¿no? El principal factor de medición o aquello que mide mejor las enfermedades no transmisibles en su impacto en la población y en la salud es la carga de enfermedad. Y son las enfermedades que dan mayor carga de enfermedad. O sea, estamos hablando sobre todo de enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas hoy en día, la demencia, todas ellas están acá y son las que producen principalmente discapacidad y obviamente el cáncer, ¿no? Entonces, hablemos y definamos lo que son estas enfermedades no transmisibles. Enfermedades no transmisibles son eso, un grupo de enfermedades que no son causadas por infecciones agudas. Primer concepto, ¿no? Primer concepto. Segundo, tienen consecuencias a largo plazo, es lo clásico, siempre tienen consecuencias a largo plazo y requieren un tratamiento y cuidados continuos. Por ello generan gran carga de enfermedad. Generan gran carga de enfermedad, que es realmente el gran costo de hoy en día de nuestra salud pública. ¿Cuáles son las principales enfermedades no transmisibles? Esto es OPS, actualizado. Cáncer, hoy en día se sitúa con la principal causa de enfermedad, quizás no la principal de carga de enfermedad, pero sí de mortalidad, causa de muerte. Enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas, siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica pobremente diagnosticada en nuestro país, la segunda gran causa de enfermedades pulmonares, ¿no? Que generan discapacidad. El trastorno de salud mental, otro de los grandes problemas que manejamos muy mal. Las lesiones y condiciones crónicas, que eso en nuestro país cobra una especial importancia porque tenemos muchas condiciones crónicas que vienen de las lesiones traumáticas, porque somos el país con el segundo índice más alto de accidentes de tránsito con secuelas. Estamos hablando que solo nos supera la India. Los factores de riesgo comunes a estas enfermedades. Y hay todo un grupo de factores de riesgo comunes que son el motivo probablemente de varias preguntas. Tengan en cuenta eso, ¿no? Factores de riesgo comunes a todas estas enfermedades no transmisibles. Obviamente, el tabaquismo, el consumo de tabaco. Es un factor de riesgo común en muchas de estas condiciones. Cánceres, ¿no es cierto? Riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después está el consumo nocivo del alcohol. El consumo nocivo del alcohol. La inactividad física, el sedentarismo, ¿no es cierto? El sedentarismo. Diabetes, hipertensión, obesidad. Y por último, la alimentación poco saludable, ¿no es cierto? Los alimentos poco saludables, sobre todo aquellos alimentos que son procesados, ¿no? Altamente procesados. Es los factores de riesgo común que vamos a tener acá, ¿no? Tabaco, alcohol, sedentarismo y alimentación poco saludable. Estrategia sanitaria nacional, ya viendo el país ya, para la prevención y control de enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿cuál es la estrategia sanitaria del Perú?
Primero, que está enfocado, este es reciente, en la detección temprana, control y seguimiento de las enfermedades crónicas, 2023. Enfocado en la detención temprana, control y seguimiento de las enfermedades crónicas. Entonces, hay que hacer detección, acá estamos hablando de la atención primaria, estamos hablando del primer nivel, control, que ahí implica los 3 niveles, y el seguimiento fundamental, donde el equipo de salud tiene que planificar ello. Enfermedades crónicas, hay que tener en cuenta que estamos hablando de enfermedades crónicas. Aplicación de atención primaria con referencia y contrarreferencia a niveles superiores. Entonces hay que tener una buena, porque todas las enfermedades crónicas van a requerir siempre de una atención en niveles superiores cuando se complican o cuando avanza la enfermedad. Recordemos que un diabético va a llegar probablemente, puede llegar a ser prediabético si está mal controlado, puede llegar a ser falla renal, puede llegar a ser retinopatía, enfermedad cardiovascular con infarto de miocardio, ¿no? Con enfermedad cerebrovascular. Entonces todo ello tiene que ser referido y contrarreferido definitivamente. Y importante es el registro y codificación estandarizada para que uno pueda garantizar calidad de atención y poder monitorear todas estas enfermedades crónicas. Entonces, esta es la estrategia, ¿no? Detección temprana, control y seguimiento, aplicación de un sistema de referencia y contrarreferencia adecuado y el registro y codificación que permita una atención oportuna, sobre todo temprana y oportuna. Enfermedades no transmisibles priorizadas para el Perú. Lo que vimos fue general, OPS, ¿ok? ¿Qué es lo que está? Y se van a encontrar algunas sorpresas acá. ¿Qué es lo primero que ponía el OPS? Cáncer. Claro, la OPS, la oficina está en Estados Unidos, cáncer. Nosotros, diabetes. O sea, número 1 de las enfermedades no transmisibles priorizadas, diabetes, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y enfermedades renales crónicas asociadas. ¿Qué pasó con el cáncer? No me lo pregunten. Pero es interesante porque se dan cuenta que tiene un enfoque diferenciado aplicado al país. Por ningún lado está el cáncer. Entonces, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales crónicas. Parece direccionado por algunos laboratorios, ¿no? Interesante. Así se hace a veces la salud pública. Aunque no lo crean, ¿no? Alguien me dirá, pero doctor, cáncer, bueno, tiene de todas maneras hay un sistema de atención. No, pues, ¿de qué me sirve a mí no priorizar cáncer para ser detectado precozmente? Esa es estrategia en todo el mundo. Pero dejemos la discusión de ese tipo. Vamos a la pregunta. Entonces, para el Perú, priorizado diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, colesterol, o sea, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, todo está relacionado, ¿se dan cuenta? Y enfermedades renales crónicas asociadas a enfermedades no transmisibles, o sea, asociado a diabetes e hipertensión. Evaluación y tamizaje. Entonces empezamos, para esas priorizadas, ¿qué tenemos que hacer? Evaluación y tamizaje en atención primaria. Entonces, evaluación y tamizaje en atención primaria, primero identifiquemos factores de riesgo común. Entonces, los antecedentes familiares, fundamental, ¿no? En la historia, detección de sobrepeso, obesidad, sedentarismo y hábitos alimenticios inadecuados, consumo excesivo de alcohol, acá podemos aplicar, ¿no es cierto? Podemos aplicar este screening, el estrés crónico, ¿no? El estrés crónico y salud mental, igual, ¿no? Un PHQ-9 podemos aplicar acá para identificar los factores de riesgo. Segunda parte, ya identificamos factores de riesgo, es decir, abrir la historia clínica. Segunda parte, evaluación clínica y laboratorial. ¿Qué tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer? Entonces, mi prioridad es diabetes. Entonces, glucosa en ayunas y prueba de tolerancia a la glucosa. Total desacuerdo para la prueba de tolerancia. Total desacuerdo. Porque, a ver si ustedes van a poder hacer una prueba de tolerancia en sus postas y centros de salud. Esto es mareo. Guruguru, pero tengan en cuenta glucosa en ayunas. A partir de los 40 años,
para los que tienen con factores de riesgo positivos, la obesidad, sea historia familiar, etc. Y 45 años para la población general, que no tenga factores de riesgo. O sea, este es con factores de riesgos y este es sin factores de riesgo. Sin. Entonces, glucosa en ayunas primero. Va a ser mucho más práctico. Una prueba de tolerancia, una prueba de tolerancia a la glucosa va a requerir mayor trabajo. Sin embargo, está puesto acá por aquellos probablemente que nunca vieron un paciente, no sé. Pero es así. Prueba de tolerancia al mismo nivel de glucosa en ayunas. La hemoglobina glicosilada en segundo nivel, porque es una prueba referencial y es una prueba de confirmación. ¿Ok? No requiere hoy en día grandes laboratorios, es falso. Lo que requiere básicamente es una buena estandarización. ¿Ok? Entonces, y la evaluación de complicaciones. Entonces, dentro del plan de diabetes está el poder hacer glucosa en ayunas, ¿no? Y el test de sobrecarga si es necesario para el diagnóstico. La hemoglobina glicosilada, que esto es diagnóstico inicial. Esto de acá es diagnóstico y seguimiento. Y por último, este ya es prevención terciaria, esto es ya complicaciones. O sea, evaluación de complicaciones, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Recuerden que la retinopatía es importante en la evaluación oftalmológica del diabético porque la principal causa de ceguera hoy en día en el adulto es diabetes. Nefropatía es la principal causa de pacientes en diálisis y neuropatía es, ¿no?, uno de los principales problemas de dolor crónico en los pacientes. Vamos con hipertensión arterial. Segunda prioridad, hipertensión arterial. Entonces, la medición de presión arterial, dos consultas distintas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el control es que sea mayor de 140/90, o alguna de las dos elevadas, más de 140/90, verificado en dos tomas, en dos citas diferentes, 1 a 2 semanas de separación, en dos consultas diferentes. En cada consulta se verifica por lo menos 2 tomas del paciente que debe estar 5 minutos en reposo antes de ser tomada la presión, con una dieta regular, que no haya tomado café las últimas 2 horas, que no haya tomado licor ni nada por el estilo. Entonces ahí se verifica. Primero, el diagnóstico. La estratificación de riesgo. Esto es el seguimiento importante, porque ahí necesitamos estratificar el riesgo, hacer un electrocardiograma si es necesario para poder, si hay hipertrofias ventriculares, ¿no? Y comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular de acuerdo a su perfil lipídico. Seguimiento. Y después tenemos ya las complicaciones. La evaluación de daño a órgano blanco, riñón, microalbuminuria, corazón, si es posible un ecocardio, un electro, y cerebro, básicamente el estudio de las carótidas. Obesidad y dislipidemia. Acordémonos que esto es más silente aún que la diabetes y la hipertensión. Pero esto se puede detectar muy temprano, especialmente en jóvenes que desde jóvenes empiezan a hacer problemas de sobrepeso, obesidad. Entonces, IMMC para detectar sobrepeso, obesidad y el perímetro abdominal y su correlación con incremento del riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces, acá es el diagnóstico y la estratificación. El perfil lipídico completo para poder establecer el riesgo cardiovascular de acuerdo a la American Heart, que es lo que se utiliza en todo el mundo. Donde te da porcentaje de muerte a 10 años. Entonces tú usas la calculadora, ingresas HDL, colesterol total, le da la presión sistólica, la etnia, etc. Y le da y te va a salir un porcentaje de riesgo de muerte a 10 años. Te sale menos de 5%, despreocúpate. De 7.5 a 20%, ahí sí amerita la posibilidad de tratamiento con estatinas. Si no hay otro factor de riesgo. Pero, por ejemplo, ya con 7.5 en un diabético ya es estatinas de alta intensidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, importante establecer el riesgo cardiovascular a la AJA.
Salud renal y cardiovascular. ¿Por qué es importante? Porque esto es un alto costo, ¿no?, de atención en nuestro sistema, ¿no? No se imaginan, se puede llevar la hemodiálisis, que es el manejo del paciente renal terminal, o sea, el fracaso de todo un programa, es que el paciente llegue a diálisis y se come casi el 20% de todo el presupuesto de salud, por ejemplo, para que tengan una idea de lo dramático que puede ser. Entonces, el poder hacer un seguimiento de creatinina y filtración, sobre todo a los que tienen mayores factores de riesgo, a los diabéticos, a los hipertensos y a los obesos también. El examen de orina para detección de proteinuria y sobre todo la microalbuminuria, que es más precoz y tiene mayor posibilidad. Siempre recuerden que cuando se hace esto, primero se pide un examen completo de orina, ¿no es cierto? ¿No? Un eco, un examen completo de orina. Si este examen de orina ya te sale con proteínas positivas, ese paciente no requiere microalbuminuria, lo que requiere ya es que le hagas una proteinuria. En cambio, si te sale negativo, es ahí que hace recién la microalbuminuria. Y la electrocardiografía, que es en pacientes de alto riesgo, más del 7.5%, para establecer si hay, sobre todo, hipertrofia de cavidades y algún tipo de arritmia. Vamos ahora al manejo de enfermedades no transmisibles, pero en la atención primaria. Y vamos al primer priorizado en nuestro país, control de la diabetes. En el control de la diabetes, obviamente el medicamento clave, que siempre va a ser respuesta, es la metformina de primera línea, sin contraindicaciones. Recuerden que las contraindicaciones no son muchas, ¿ah? El paciente alcohólico tiene que contraindicar, el paciente con daño hepático, el paciente que tiene enfermedad renal crónica con menos de 30 de depuración, básicamente. Ahora, esas son contraindicaciones, puede haber intolerancia también, pero suele suplir cuando la metformina se da en su forma XR, 1 gramo de liberación prolongada. Que eso debería ser lo que compre el ministerio de acá para adelante. Pero siguen comprando de 500 y 875, quién sabe por qué. La metformina es el medicamento de elección, les guste o no. Control metabólico de hemoglobina 1C cada 3 a 6 meses, básico. Por fin aterrizamos en el siglo XXI, ¿no? Versus la guía del 2018 que teníamos de diabetes. Entonces es importante poder hacer seguimiento con hemoglobina 1C y hacer la previsión del paciente. Detección y manejo de complicaciones crónicas, sobre todo el pie diabético, ¿no? Paciente que no le has hecho quitar las medias en una consulta, no lo has visto realmente. Tienes que mirar esos pies, si son pies de riesgo, la retinopatía, ¿no? Detectar tempranamente, ¿no? Si hay nubosidades, y la neuropatía, básicamente clínica. Y por último, la educación del autocontrol glucémico, si es posible, debería el país darle a cada paciente su glucómetro y ver la adherencia al tratamiento. Tratamientos modernos no son realmente aquellos que nosotros podamos dar, van al siguiente nivel, pero el paciente podrías tú agregarle dependiendo, ya ese es otro motivo de otras clases que hemos visto, pero recordar que lo primero que tienes que dar es metformina. No controlas y no tienes contraindicación, puedes sumarle una sulfoniluria sin ningún problema. Vamos al segundo gran problema de nuestras enfermedades no transmisibles, de hipertensión arterial. Entonces, para el control de hipertensión arterial, manejo en primer nivel es primero modificar estilo de vida como primera estrategia, o sea, la reducción del sodio y el ejercicio. Claro que la reducción del sodio en nuestro país es algo utópico, pero se tiene que decir que hay que intentarlo, ¿no? Entonces, la gente a veces dice, sí, ya cocino sin sodio, pero bueno, eso es, como le digo, es más discursivo. El ejercicio sí es importante. Y tener en cuenta que vamos a darle 150 minutos por semana de ejercicio adecuado. Yo juego fluido, doctor, no suma ni un minuto.
Yo manejo bicicleta, doctor, no me suma ni un minuto. No es el ejercicio adecuado para el paciente que tiene, ¿no?, más de 40, 50 años. El ejercicio adecuado ahí es caminar, trotar, no correr como loco, puedes correr, pero sobre todo caminar, trotar, nadar. Son los ejercicios adecuados. 30 minutos diarios por 5 días, 150 como mínimo es lo ideal. 150 por semana. El inicio del tratamiento recomendado, miren que esto va en contra de lo que siempre se ha recomendado en general en la cardiología, empezar con diuréticos, con tiazídicos. No, la recomendación de nuestro programa es YECAS, ARA2 como fármacos de primera elección. Y acá están pensando sobre todo, porque había, creo, muchos nefrólogos en este comité, la protección renal. Entonces, YECAS y ARAS probablemente en la protección renal y también cardíaca respecto a la disminución de la producción de hipertrofia puede ser la explicación fundamental para que sean YECAS o ARAS los principales medicamentos. Estamos hablando de captopril, enalapril, estamos hablando de losartán, ¿no?, irbesartán, candesartán, etc. Y los pacientes sin comorbilidad. Estratificación de riesgo cardiovascular, es importante estratificar. Y eso es algo que uno debería aprender a hacer. Esto está en su celular. Yo creo que ningún médico no tiene celular. Es fácil hacer la estratificación, ¿no? Y para definir si encima va a requerir de estatinas. Si el riesgo cardiovascular es muy alto, como para sumarle ácido acetilsalicílico tempranamente. Manejo de obesidad y lipidemias. Entonces, ¿cuál es la meta inicial que debes plantearle a un paciente con obesidad? Es bajar 5 a 10% de su peso como meta inicial. No, oye, tú deberías pesar, tienes 50 kilos sobrepeso, hay que bajar los 50 kilos en los próximos 3 meses. Entonces, de locos, ¿no? Entonces, 5 a 10% de su peso corporal como meta inicial a ser manejado en los próximos 6 meses. Dieta baja en grasas, ¿no?, saturadas y rica en fibra. O otra recomendación del manejo de la obesidad para el control de lípidos y peso. Y estatinas en pacientes de alto riesgo. Y nuevamente, el riesgo a 10 años. Aplicar la calculadora del American Heart. Veamos ahora en lo que ya ese es manejo, lo que es ya promoción y prevención, ¿no? O sea, lo que es estrategias generales de promoción y prevención de enfermedades no transmisibles. Entonces, lo clásico, estilo de vida saludable. Y por eso verán que ustedes que el ministerio, un tiempo esta parte, comenzó a hacer una promoción de la vida saludable, caminar, comer sano, ¿no? Hacer ejercicio, dormir más de 8 horas, 8 horas como mínimo, más de 6 horas, perdón. 8 horas como mínimo, ideal, la actividad física, alimentación equilibrada, la reducción del estrés y acá, por ejemplo, falta lo que es un sueño adecuado. No saben lo importante que es un sueño adecuado. Después los talleres de educación de salud para darle chamba al personal para que hagan sus talleres, ¿no?, de educación de salud para pacientes con diabetes e hipertensión. Es importante, sobre todo, crear clubs. Esto sí funciona en todo el mundo. Donde los pacientes, más que escuchar un taller, puedan tener contacto y saber cómo conseguir un glucómetro, dónde conseguir las cintas, cuáles son los problemas más importantes que han tenido que enfrentar, ¿no?, cómo han podido gestionar, porque eso se llama ya gestión de una enfermedad. Entonces, una enfermedad crónica donde se requiere una gestión adecuada. Los talleres deberían ir, sobre todo, a enseñarles a gestionar su enfermedad. El trabajo multisectorial es importante porque definitivamente se necesita que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación estén concatenados. Esto tiene que enseñarse desde el colegio, las universidades, ¿no es cierto? Y además el apoyo de todos los organismos, porque hoy en día los gobiernos locales también tienen sus propias clínicas y sistemas de salud que deben integrarse. Y por último, el monitoreo y seguimiento digital. Lo importante es poder saber el paciente detectado y tenerlo en una base de datos y poder hacer un seguimiento adecuado que cualquiera pueda ver en línea. Entonces, esas son, ¿no? Entonces,
Entonces, los estilos de vida saludables, los talleres, el trabajo multisectorial, monitoreo y seguimiento digital. Vamos ya a la organización del registro. Entonces, ¿cuál es la conclusión para tener, y cuál es en todo el mundo civilizado hoy en día, qué es lo que se hace y qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Ya se introdujo, pero todavía, yo veo, tiene muchas dificultades. El uso de la historia clínica electrónica es fundamental, ¿no? Y la codificación estandarizada, hablar un solo idioma, ¿ok? Si no, vamos a ser superados por la IA en cualquier momento. Referencia y contrarreferencia, hay que tener eso de estar preguntando a última hora, oye, ¿qué hago con mi paciente? Uno debe tener en la cabeza claro. Yo refiero a un paciente al nefrólogo cuando entra en estadio 3B de falla renal. No antes y no espero al final tampoco. Entonces tengo que saber el momento preciso. Protocolo de seguimiento en los centros de salud, ¿no? Eso es fundamental. Tener protocolizado, sobre todo, ¿no? Cómo vas a hacer el seguimiento, el trabajo de cada uno y cómo se hace la referencia al hospital. El paciente no lo puede referir, oye, tengo un paciente diabético, no lo logro controlar, entonces lo puedo hacer una consulta al endocrinólogo que me envíe, después yo le sigo le vuelvo a hacer el seguimiento. Ese paciente no se debe quedar en el hospital nunca, salvo que requiera pues tratamiento algo específico, como puede ser diálisis, como puede ser una rehabilitación, ¿no? Definida, pero si no, el paciente debe regresar siempre al primer nivel a continuar su seguimiento. Y entonces eso es fundamentalmente lo que es ¿no? Como han visto, la priorización. Tengan en cuenta que primero les he puesto lo que es la OPS, lo que es general, y para que vean la diferencia, cómo nuestro país se ha priorizado, sobre todo diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, ¿no es cierto? Enfermedades cardiovasculares en general y enfermedades renales asociadas a enfermedades cardiovasculares y de alta cronicidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el cuidado integral de los pacientes con enfermedades no transmisibles. Muy bien, gracias.